Todos mienten. No es solo una frase. Es una forma de ver el mundo. Y de sobrevivir en él. Detrás del sarcasmo, la rudeza y la genialidad médica del Dr. Gregory House. Se esconde una filosofía cruda, despiadada. Y sorprendentemente coherente. Hoy te contaré por qué House no es solo una serie médica, sino un tratado moderno sobre la verdad, la ética, el dolor y el sentido de la vida. Para este análisis seguiremos el índice original del libro La filosofía de House. Todos mienten, respetando el orden y enfoque propuestos por sus editores, William Irwin y Henry Jacobi. Esta narración y reflexión es presentada por Voces Literarias, como parte de nuestro compromiso por explorar textos que cuestionan, despiertan y transforman. En esta ocasión, nos adentramos en las profundidades filosóficas de uno de los personajes más irreverentes e intelectualmente provocadores de la televisión, el Dr. Gregory House. A través de temas como el sentido de la vida, la ética médica, la lógica diagnóstica y las paradojas del carácter humano, acompañaremos esta lectura con una mirada crítica y accesible, uniendo pensamiento, entretenimiento y reflexión. Introducción. Desde las primeras líneas de esta introducción, los autores William Irwin y Henry Jacobi nos invitan a mirar más allá del sarcasmo, la rudeza y la arrogancia del Dr. Gregory House para descubrir algo más profundo. Un hombre que, aunque cínico, también es un pensador agudo, capaz de hacernos preguntas incómodas sobre la verdad, la moral y la naturaleza humana. House no es un simple personaje de ficción ni un médico televisivo más. En realidad, es, como nos proponen los autores, una puerta hacia el pensamiento filosófico, una figura que canaliza ideas complejas con la misma facilidad con la que diagnostica enfermedades raras. Y esto es lo que convierte a la serie House MD en mucho más que una serie médica. Es una ventana a debates éticos, preguntas existenciales y dilemas que han inquietado a filósofos durante siglos. La introducción parte de una idea clara. House es provocador porque se niega a aceptar las reglas sociales y morales como verdades absolutas. Su eslogan, "Todos mienten", no es una frase vacía ni una pose. Es una declaración de principios. Una forma de mirar la vida con escepticismo radical. Como afirman los autores, House parte del supuesto de que todos los pacientes ocultan algo, y que descubrir ese algo es parte del proceso de curación. En ese sentido, la verdad no solo es necesaria para curar el cuerpo, sino también para desenmascarar las ilusiones del alma. Uno de los primeros temas que presentan Irwin y Jacobi es el papel de la razón frente a la emoción. House desprecia el sentimentalismo. No le interesa ser amable, ni consolar a sus pacientes, ni mucho menos seguir protocolos que él considera estúpidos. Para él, el objetivo no es hacer feliz al paciente, sino salvarle la vida. Esta frialdad puede parecer deshumanizante, pero también obliga al espectador a reflexionar, ¿es más importante la forma o el fondo? ¿Preferimos una mentira dulce o una verdad dolorosa? La introducción también presenta una idea clave para el resto del libro, House como filósofo moderno. Aunque no se autodenomina así, sus acciones y razonamientos lo colocan en esa categoría. Se mueve entre los pensamientos de Nietzsche, Sartre, Sócrates y Kant sin mencionarlos explícitamente, pero reflejando sus ideas con fuerza. Por ejemplo, su escepticismo recuerda a los cínicos griegos, su obsesión con la verdad tiene ecos socráticos, y su desprecio por la moral convencional lo acerca al nihilismo moderno. Los autores destacan que el sarcasmo de House no es gratuito. Es una herramienta que usa para derribar máscaras, para exponer hipocresías. Cuando dice frases como "si quieres consuelo, ve a una iglesia", está diciendo mucho más. Está negando que la medicina, o la vida misma, deba basarse en ilusiones reconfortantes. En un mundo donde la gente prefiere sentirse bien antes que entender, House se convierte en una figura que incomoda, pero también despierta. Una observación especialmente poderosa que surge en esta introducción es que House no cree en las personas, pero sí en los hechos. Por eso odia las mentiras, incluso las que se dicen con buena intención. Las emociones nublan el juicio. Y en mi trabajo, el juicio es lo único que importa. Con esta afirmación, los autores nos invitan a considerar cuántas veces, en nuestra propia vida, dejamos que el afecto o el miedo interfieran con lo que sabemos que es cierto. También es interesante cómo presentan el contraste entre el genio y el paria. House es brillante, pero está aislado. Es admirado, pero también temido. Este aislamiento no es solo producto de su carácter, sino también de su negativa a jugar el juego social. No busca aprobación, ni pretende encajar. Y eso, aunque lo convierte en alguien difícil, también le otorga una libertad que muchos envidian. Es un hombre que no necesita caerle bien a nadie para ser necesario. La introducción concluye recordándonos que, más allá de las enfermedades raras,
los casos médicos complejos o las bromas sarcásticas, House MD es una serie que nos desafía a pensar. Cada capítulo es una excusa para cuestionar nuestra forma de ver el mundo, de tomar decisiones, de juzgar a los demás. Y cada vez que House entra en escena con su bastón, su ironía y su mirada afilada, nos lanza una pregunta filosófica disfrazada de diagnóstico clínico. Así, Irwin y Jacoby nos preparan para lo que vendrá, un recorrido por distintas corrientes filosóficas, autores y dilemas, todos enlazados con la figura del Dr. House, ese personaje que, bajo su fachada de misántropo, esconde una de las mentes más lúcidas y más inquietantes de la televisión moderna. Parte 1. Se sobreestima la humanidad, House y la vida. Animales viles y egoístas que se arrastran por la tierra, House y el sentido de la vida, Henry Jacoby. En esta sección inicial, Henry Jacoby nos sumerge de lleno en la mirada desencantada y provocadora que el Dr. Gregory House tiene sobre la vida humana. Desde el comienzo, el texto plantea una tesis fuerte y clara. Para House, la humanidad no merece ningún pedestal moral, y el sentido de la vida, si es que lo hay, no se encuentra en la compasión ni en la nobleza, sino en la supervivencia, en la crudeza misma de la existencia. House es un personaje que, más allá de su genio médico, desafía los pilares del pensamiento común. Rechaza el idealismo y la ilusión que muchas personas necesitan para sobrellevar el día a día. La gente no cambia, afirma en uno de sus comentarios característicos, con ese tono entre ácido y resignado que lo define. Su escepticismo es visceral. En su mundo no hay héroes, solo seres humanos persiguiendo intereses propios, disfrazando el egoísmo de virtud. Jacoby plantea que esta visión tiene raíces filosóficas profundas, y la conecta, sin necesidad de nombrarlo explícitamente, con pensadores como Tomás Hobbes, quien veía al hombre como un lobo para el hombre, guiado por el miedo y el deseo, no por la bondad. House parece encarnar esa misma convicción. El altruismo no es más que egoísmo bien disfrazado. Damos para sentirnos bien, no porque realmente nos importe, diría sin inmutarse. En varios momentos del texto, se analiza cómo House confronta a quienes lo rodean cuando intentan justificar sus acciones con argumentos morales. Cuando uno de sus colegas expresa una intención compasiva, él no tarda en arremeter con su cinismo. ¿Eso te hace sentir mejor contigo mismo? Entonces no lo estás haciendo por ellos, lo haces por ti. Aquí, Jacoby señala algo esencial: la ética de House no es una ausencia de valores, sino una visión profundamente desilusionada del ser humano. Cree que todos mienten, sí, pero no porque sean malvados, sino porque es parte de su naturaleza. El autor profundiza en cómo este punto de vista lleva a House a desconfiar del lenguaje, de las intenciones, y hasta de los gestos más simples. Cada sonrisa es un disfraz, cada palabra amable, una estrategia. Lo que una persona dice y lo que realmente piensa rara vez es lo mismo. Esta idea recuerda de algún modo a la noción freudiana de que el yo está permanentemente negociando con sus deseos reprimidos, y lo que sale a la superficie nunca es del todo transparente. Ahora bien, el texto no se limita a una crítica unilateral. Jacoby también se pregunta, ¿es sostenible vivir sin creer en nada más que en la vileza humana? En este punto, el tono del ensayo se vuelve más reflexivo. Se plantea que la visión de House es útil como herramienta de diagnóstico, literal y figurativamente, pero insuficiente para construir una vida plena. Como una navaja afilada, corta la mentira, pero también hiere al que la empuña. Un pasaje particularmente revelador es cuando House compara la vida con una partida de ajedrez en la que el rey y el peón terminan en la misma caja. Esta metáfora transmite su visión fatalista del destino humano: no importa cuánto poder, virtud o maldad poseas, todos acabamos en el mismo lugar, la muerte. El sentido de la vida, para él, no es algo que se encuentra, sino algo que la mayoría inventa para soportar la existencia. Preferirías una mentira reconfortante a una verdad dolorosa, dice en otro momento, enfrentando con brutal honestidad a quienes intentan consolarse con ilusiones religiosas o espirituales. En medio de todo este pesimismo, sin embargo, hay una chispa de verdad que resuena. El texto señala que House, con todo su desprecio por las emociones humanas, en realidad las entiende mejor que nadie. Su manera de tratar a los pacientes, aunque ruda, está orientada siempre a encontrar la verdad, a ir más allá de las apariencias, incluso si para ello debe hacerlos llorar o enojarse. Es, en cierto modo, un terapeuta brutal, un espejo que no suaviza los contornos. Jacoby cierra esta parte destacando que, aunque el enfoque de House puede parecer destructivo, tiene una utilidad inesperada, nos obliga a cuestionar nuestras propias motivaciones. ¿Por qué ayudamos? ¿Por qué amamos? ¿Es por deber, por cariño, o simplemente por miedo a estar solos? El personaje de House incomoda porque expone aquello que no queremos ver, y al hacerlo,
también nos da una oportunidad de conocernos mejor. Este ensayo no busca justificar a House, sino explorar el terreno filosófico que él representa. En un mundo que a menudo se consuela con frases vacías, él opta por la crudeza. Y aunque su visión sea difícil de aceptar, nos recuerda que la verdad, por incómoda que sea, sigue siendo preferible al autoengaño. House y Sartre, el infierno son los otros Jennifer L. Maugham. La filósofa Jennifer L. Maugham nos invita a sumergirnos en uno de los aspectos más agudos y perturbadores de la personalidad del Dr. Gregory House, su manera de concebir a los demás como una fuente constante de decepción, conflicto e incomodidad. A través de una lectura existencialista de su carácter, la autora enlaza la visión del mundo de House con las ideas del pensador francés Jean-Paul Sartre, particularmente aquella célebre frase, «El infierno son los otros». Desde el inicio, Maugham plantea una idea provocadora y directa. House ve a los demás no como compañía o consuelo, sino como obstáculos, espejos deformantes o amenazas a su libertad personal. En su universo, la cercanía humana no libera, aprisiona. Esta desconfianza hacia las relaciones se percibe en sus constantes evasivas, su sarcasmo hiriente, y su negativa a formar lazos duraderos. En palabras del propio House, los demás quieren que seas como ellos, si no lo eres, intentan arreglarte. Esta frase sintetiza su resistencia a encajar, a ser domesticado por las normas sociales o emocionales que, a su parecer, lo encadenan. La autora traza un puente muy claro con el existencialismo sartriano, que sostiene que cuando uno está frente a los otros, su libertad se ve amenazada, porque pasa a ser objeto de juicio. Para Sartre, la mirada del otro tiene el poder de transformar al sujeto en cosa. Y House lo siente en carne propia. No le interesa cómo lo ven, pero no porque no le afecte, sino porque detesta esa transformación que conlleva estar bajo el escrutinio ajeno. En una escena, frente a un intento de empatía, House responde secamente, ¿por qué la gente no puede simplemente dejarme en paz? Lo dice no desde la misantropía pura, sino desde un miedo profundo a perder su autonomía, su verdad. La autora señala que la hostilidad de House hacia los vínculos no es una simple estrategia de defensa emocional, sino una postura filosófica ante el absurdo de la existencia humana. Como Sartre, él no cree que haya un propósito dado, una esencia que defina al ser humano de antemano. Para ambos, el ser humano es una pasión inútil. Por eso, cualquier intento de darle sentido a la vida a través de la familia, la religión o el amor, le resulta sospechoso. En lugar de consuelo, ve manipulación, expectativas sofocantes y una pérdida de libertad. Un momento clave que Maugham explora es la tensión constante entre House y sus colegas, especialmente Wilson y Cuddy. A pesar de sus evidentes afectos hacia ellos, House se sabotea una y otra vez. No puede aceptar esa cercanía sin sentir que pone en riesgo su independencia. En una discusión con Wilson, le lanza con frialdad, «Solo quieres que me comporte como un ser humano para no tener que pensar en lo que eres tú». Esta frase, aunque brutal, revela la forma en que House percibe las relaciones, como un juego de máscaras que todos usan para no enfrentarse a su vacío interno. Aquí, la autora introduce una reflexión importante. La necesidad humana de compañía, aunque natural, no siempre es compatible con la libertad absoluta. De hecho, Maugham sugiere que House ha elegido la libertad a un precio altísimo, la soledad. Es una decisión que no embellece ni romantiza. La presenta como lo que es, dolorosa, pero coherente con su visión del mundo. House prefiere sufrir solo que traicionarse a sí mismo para pertenecer. En este punto del ensayo, hay una conexión muy fuerte con el teatro existencialista de Sartre, especialmente su obra A puerta cerrada. En ella, tres personajes descubren que su condena eterna no es el fuego del infierno, sino la presencia constante de los otros, que los juzgan, los necesitan y los hieren sin cesar. Maugham compara esa dinámica con lo que ocurre en el Hospital Princeton Plainsboro, un espacio cerrado, donde las relaciones humanas son tan intensas y repetitivas que se vuelven una especie de tortura existencial. House, atrapado en este infierno cotidiano, no puede huir, pero tampoco cede. Un detalle fascinante que Maugham resalta es que House, pese a todo su rechazo a los otros, no se aísla completamente. Tiene a su equipo, comparte sarcasmos con Wilson, debate con Cuddy. Y eso revela una paradoja. Aunque el infierno sean los otros, no podemos vivir completamente sin ellos. Esta tensión lo define. Está atrapado entre el deseo de libertad absoluta y la necesidad, aunque no lo confiese, de contacto humano. En una escena reveladora, House afirma, todo el mundo miente. La única variable es sobre qué. No lo dice con cinismo gratuito, sino como un hombre que ha visto lo suficiente para entender que la sinceridad absoluta no existe. Para él, la mentira es parte del mecanismo social. Y tal vez por eso le molesta tanto estar con otros,
porque lo obligan a jugar un juego que desprecia. Maun cierra esta sección con una idea profundamente inquietante. En el fondo, House no odia a las personas por lo que son, sino por lo que lo hacen sentir a él. La presencia del otro lo confronta con su dolor, con su fracaso, con su necesidad no resuelta. Y es más fácil despreciar que exponerse. Pero, como Sartre, también él está condenado a convivir con el otro. La libertad total es una ilusión. Y esa es, quizás, la tragedia más íntima del Dr. House. Una perspectiva nietzscheana. David Goldblatt. David Goldblatt se adentra en el corazón rebelde y contradictorio del Dr. Gregory House, iluminando su manera de ver el mundo a través del lente inquietante y provocador del pensamiento de Friedrich Nietzsche. Desde la primera línea, la conexión queda clara. House no es simplemente un médico excéntrico y brillante, es una figura nietzscheana moderna, un espíritu que desafía las normas. Desconfía de las verdades establecidas y desprecia las máscaras de la moral tradicional. Goldblatt comienza este recorrido señalando algo esencial. House no quiere complacer, no busca ser querido, ni siquiera intenta ser comprendido. Al contrario, su conducta parece diseñada para incomodar, para forzar a los demás a confrontarse con lo que no quieren ver. Y ese gesto, esa voluntad de ir contra la corriente, resuena profundamente con la figura del espíritu libre que Nietzsche describía, alguien que se ha liberado de las creencias heredadas, de las verdades impuestas. Y que tiene el coraje de mirar el mundo sin filtros. Una de las ideas centrales que articula el ensayo es la oposición que House mantiene con la moral tradicional, esa que Nietzsche llamaba moral de esclavos. Para Nietzsche, esta era una moral que nacía del resentimiento, del miedo, del deseo de controlar al fuerte, al diferente. Y House, sin duda, representa lo opuesto, una voluntad que no se somete, que no pide permiso para pensar o actuar, aunque eso le cueste amistades, respeto o paz. Ser bueno no significa nada si no estás dispuesto a hacer lo necesario, afirma House con sequedad en un momento del análisis. Y esta frase condensa su filosofía, no cree en el bien como valor absoluto, sino en los resultados, en la verdad, incluso si esa verdad duele o destruye. En su lógica, salvar una vida no requiere compasión, sino precisión, claridad y una mente afilada. Y eso, para muchos, lo convierte en alguien frío. Pero en realidad, lo sitúa como un personaje trágicamente lúcido. Goldblatt también señala cómo House, al igual que Nietzsche, desconfía profundamente de las instituciones, ya sean religiosas, políticas o incluso médicas. Aunque trabaja dentro del sistema hospitalario, lo desafía constantemente, ignorando protocolos cuando cree que la vida del paciente, o la verdad del caso, lo exige. Esta actitud recuerda al Zaratustra nietzscheano, que baja de la montaña no para predicar una nueva religión, sino para destruir las viejas certezas y despertar a los que duermen bajo la ilusión del deber y la costumbre. Una escena que el ensayo retoma con fuerza es cuando House se enfrenta al dolor físico y emocional con una postura que raya en lo heroico. El dolor te dice que algo anda mal. Yo ya lo sé. No necesito que me lo recuerde todo el tiempo. Esta relación constante con el dolor, tanto el propio como el ajeno, lo convierte, según Goldblatt, en un hombre forjado por la prueba, endurecido por la lucha. Lo que Nietzsche llamaría un ser que ha pasado por el fuego y no se ha quebrado. Aquí el autor introduce una reflexión profunda. ¿Es House un superhombre? La respuesta no es simple. En parte, sí. House encarna esa figura que no se somete, que crea sus propias reglas, que decide su vida no según lo que otros esperan, sino según lo que él reconoce como verdadero o necesario. Pero también es un hombre roto, con adicciones, con vacío. En ese sentido, no ha superado al hombre, pero sin duda ha abandonado su forma más domesticada. Uno de los pasajes más provocadores que Goldblatt analiza es cuando House se burla de las creencias religiosas de un paciente y sentencia: Dios no tiene tiempo para tus tonterías. Esta actitud, lejos de ser simplemente arrogante, es un eco directo del nihilismo nietzscheano, la conciencia de que Dios ha muerto, no como entidad divina, sino como fundamento de la moral, del orden y del sentido de la vida. Y frente a ese vacío, House no se desespera, pero tampoco se consuela, se enfrenta al caos con inteligencia, con duda, y con un sarcasmo que es, muchas veces, su forma de soportar el abismo. En otro momento del análisis, se señala cómo House destruye ídolos, ya sean ideales de amor, de familia, de bondad, o incluso de la medicina como vocación sagrada. Y lo hace con una frase punzante: si quieres hacer el bien, hazte cura. Aquí salvamos vidas, no almas. Esta brutal distinción entre moralidad y eficiencia es, quizás, su crítica más dura a la hipocresía social. A lo largo del ensayo, Goldblatt no idealiza a House, pero tampoco lo condena. Lo muestra como una figura filosófica viva, incómoda,
llena de contradicciones, pero absolutamente coherente con la visión del mundo que defiende. En él no hay redención, no hay promesas de felicidad. Pero sí hay verdad, y eso, para Nietzsche y para House, vale más que cualquier mentira piadosa. En uno de los fragmentos finales, el autor resume con claridad por qué esta lectura nietzscheana de House resulta tan potente, no porque lo haga admirable, sino porque lo hace humano en su máxima crudeza, un hombre sin máscaras. Sin consuelos fáciles, pero con una lucidez que, aunque a veces parezca insoportable, también puede ser liberadora. Así, el ensayo concluye no con una lección moral, sino con una invitación a mirar la vida como lo hace House, sin adornos, sin ilusiones, y a tener el valor, aunque sea por un instante, de sostener esa mirada. Una mirada que no redime, pero revela. Una mirada que no promete sentido, pero ofrece, quizás, un tipo de libertad más difícil, más honesta, y más rara. El Dr. House y la suerte moral. Jane Dryden. Jane Dryden plantea una cuestión tan incómoda como inevitable. ¿Hasta qué punto somos responsables de lo que hacemos, si parte de nuestras decisiones están condicionadas por factores que escapan a nuestro control? A través del personaje del Dr. Gregory House, Dryden explora el concepto filosófico de la suerte moral, un terreno donde la ética se entrelaza con lo impredecible, donde la intención se enfrenta a las consecuencias, y donde los juicios que emitimos sobre el bien y el mal pueden volverse tan frágiles como injustos. Desde el inicio, Dryden plantea que House es un personaje ideal para abordar este dilema. No solo porque constantemente toma decisiones éticamente grises, sino porque lo hace con una conciencia aguda del contexto y las variables que podrían cambiarlo todo en cualquier momento. House sabe que la medicina no es una ciencia exacta, que el diagnóstico más brillante puede fallar por una mínima omisión, por una mentira del paciente o, simplemente, por una mala coincidencia. El problema no es que tomemos malas decisiones. El problema es que el universo es una mierda impredecible. Con esta frase, House expone de manera brutal lo que muchos prefieren ignorar: el resultado de nuestras acciones no siempre depende de nosotros. Podemos hacer lo correcto, con la mejor intención, y aún así fallar. O al contrario, actuar de manera cuestionable, y que todo salga bien. La suerte moral, según lo que expone Dryden, se refiere a esa situación en la que nuestra evaluación ética de alguien depende de factores que escapan de su voluntad. Por ejemplo, si dos personas conducen borrachas, pero solo una atropella a alguien, ¿merecen el mismo juicio moral? En teoría, sí. Pero en la práctica, no. El desenlace pesa. House vive y respira en ese margen. Constantemente toma decisiones médicas que podrían costar la vida de un paciente. Prueba tratamientos sin certeza, arriesga con diagnósticos poco ortodoxos, rompe normas del hospital. A veces, tiene éxito. A veces, fracasa. Y Dryden pregunta: ¿lo juzgamos por el proceso o por el resultado? En un momento impactante de la serie, que la autora analiza con agudeza, House ordena un tratamiento agresivo que podría salvar o matar al paciente. Si no hacemos nada, muere. Si hacemos esto, también podría morir. Pero hay una mínima posibilidad de que viva. Es una decisión desesperada, casi cruel, pero con lógica detrás. El riesgo es calculado. ¿Y si funciona? ¿Lo convierte eso en héroe? ¿Y si no? ¿Lo hace un monstruo? Aquí la reflexión se vuelve más profunda. ¿Acaso no todos estamos expuestos a esa lógica cada día? En nuestras relaciones, en nuestras decisiones laborales, en nuestros errores y aciertos. Dryden señala que la moral no es una ciencia exacta. Es un campo lleno de niebla, de imprevistos, donde el azar puede elevarnos o hundirnos sin previo aviso. Pero House no se esconde detrás de la suerte. Lo interesante, como bien observa Dryden, es que él asume las consecuencias, sin adornos ni disculpas vacías. Cuando algo sale mal, lo enfrenta. No busca compasión. Y eso, aunque puede parecer frialdad, es una forma dura pero honesta de cargar con la responsabilidad. No me pagan por ser simpático. Me pagan por tener razón. Una frase que resuena como una declaración de principios. Sin embargo, esta postura también lo aleja del resto. Cuddy, Wilson, Foreman, Cameron y Chase, todos en su entorno, suelen quedar atrapados en el dilema de si hacer lo correcto o lo que puede funcionar. Y constantemente chocan con House, quien prioriza los resultados. Pero eso no significa que no le importe. Simplemente, opera en un nivel de ética distinto, donde el objetivo, salvar una vida, justifica los medios, aunque estos medios sean cuestionables. Dryden subraya que la postura de House no es nihilista, sino una ética de la responsabilidad radical. Él no niega la moral, la redefine.
No pide que el mundo sea justo, ni espera que sus decisiones sean aplaudidas. Solo exige libertad para actuar, sabiendo que la suerte puede voltearle la espalda en cualquier momento. Y aquí surge una observación crítica muy poderosa. No somos todos, en algún nivel, víctimas o beneficiarios de la suerte moral. ¿Cuántas veces hemos sido juzgados, o hemos juzgado a otros, sin conocer el contexto completo? ¿Cuántas veces hemos atribuido mérito o culpa a alguien, sin considerar las variables que no podía controlar? La figura de House, con su bastón, su dolor crónico, su adicción al Vicodin, no es la de un sabio distante. Es la de un hombre marcado por la vida, que no romantiza el sufrimiento ni idealiza la compasión. Pero que, al mismo tiempo, no deja de actuar, de decidir, de intervenir, aun cuando sabe que la suerte puede traicionarlo. Dryden concluye esta sección con una reflexión inquietante. Juzgar a House solo por sus acciones sin considerar el contexto sería injusto. Pero tampoco podemos exonerarlo del todo. Está en esa zona borrosa donde habita la complejidad humana. Donde la moral no es blanca ni negra, sino una mezcla cambiante de luces y sombras. Y ahí, justo en ese territorio confuso y peligroso, es donde House vive. Y donde, en el fondo, vivimos todos. Parte 2. Bienvenidos al fin del proceso de pensamiento, lógica y método de House. La lógica de las conjeturas en Sherlock Holmes y House. Harold J. Abrams. Harold J. Abrams nos lleva a explorar el modo singular en que Gregory House resuelve casos médicos, trazando un paralelo fascinante con el detective Sherlock Holmes, uno de los íconos literarios de la deducción racional. Desde el comienzo, el autor establece que la manera en que House aborda un diagnóstico no es un simple ejercicio de aplicación mecánica de reglas, sino una danza entre la observación aguda, la intuición y una lógica a menudo no lineal, casi artística. Abrams empieza describiendo cómo tanto Holmes como House se enfrentan a un mundo que parece caótico y confuso, y cómo a partir de ese caos extraen patrones invisibles para otros. House, con su bastón y su mirada escéptica, recorre los síntomas de sus pacientes como Holmes recorrería las pistas de un crimen en el Londres victoriano. La clave está en lo que la gente ignora, no en lo que dice House en una de sus frases emblemáticas, y este pensamiento abre paso a la idea central de la lógica de las conjeturas. No se parte de certezas, sino de hipótesis que se prueban y descartan con rapidez y precisión. La metodología de House es casi experimental. Plantea varias conjeturas, o hipótesis, para explicar un cuadro clínico, incluso aquellas que parecen absurdas a primera vista. Nunca descartes una posibilidad, por ridícula que parezca, afirma en medio de una discusión con su equipo, conformado por Foreman, Chase y Cameron. Esta actitud refleja una mentalidad abierta, pero también una dureza intelectual. Cada suposición es una jugada que puede ganar o perder, y por eso se somete a pruebas rigurosas, muchas veces poniendo en riesgo a los propios pacientes. Abrams resalta que este estilo de razonamiento tiene mucho en común con el método holmesiano de deducción, pero con diferencias cruciales. Holmes buscaba la verdad absoluta a través de la lógica y la observación detallada. House, en cambio, trabaja en un campo donde la verdad no es siempre clara ni definitiva. Porque la biología humana es compleja y muchas enfermedades pueden manifestarse de formas similares. Por eso, la lógica de House incluye la aceptación de la incertidumbre y el error. La medicina no es una ciencia exacta, dice House con frecuencia, es más un arte oscuro. Este reconocimiento de la imperfección lo hace humano y realista. La medicina, a diferencia de un caso policial ficticio, no siempre tiene un desenlace limpio ni satisfactorio. En este contexto, Abrams apunta a un momento clave, el escepticismo radical de House hacia las versiones oficiales o aceptadas. Por ejemplo, cuando el hospital diagnostica una enfermedad común, House sospecha y busca lo que otros no ven, porque sabe que la verdad puede estar oculta bajo capas de suposiciones y errores. Un punto fundamental del análisis es cómo House utiliza la contradicción y la paradoja para avanzar en el diagnóstico. Cada mentira, cada media verdad, es una pista que me acerca a la verdad, dice en una conversación con Foreman. Aquí, el autor compara esto con la forma en que Holmes utiliza la contradicción para desmontar coartadas y descubrir motivaciones ocultas. Ambos saben que la información más valiosa es la que se esconde entre líneas, la que no se dice o que se dice mal. Sin embargo, Abrams destaca que House va más allá de Holmes en su método. Holmes nunca se enfrenta a pacientes humanos con emociones, miedos o intereses personales que afectan la comunicación. House, en cambio, debe lidiar con la mentira como un obstáculo constante. Todos mienten, repite como mantra. Esa certeza lo lleva a desconfiar de todo lo que le dicen, lo que vuelve su lógica más compleja y difícil. No basta con la observación, hay que interpretar intenciones, ocultamientos y falsedades.
El autor también examina la dinámica del equipo de House, que funciona como un pequeño laboratorio donde las conjeturas se ponen a prueba, se debaten y a veces se enfrentan violentamente. Cameron representa la voz moral y la tendencia a aceptar explicaciones más suaves. Chase es pragmático y directo, Foreman, escéptico y racional. House actúa como el director que desafía, provoca y obliga a mirar más allá. Esta interacción refleja la importancia de la crítica y el cuestionamiento en el método científico, pero también la tensión entre la lógica fría y la humanidad de los involucrados. Abrams no deja pasar la oportunidad para señalar que la lógica de las conjeturas también refleja un tipo de pensamiento que se ha vuelto más común en la ciencia contemporánea, la prueba y error rápida. La experimentación constante, la aceptación de la duda como parte del proceso. Esto conecta a House con un modo de conocimiento que valora menos las certezas absolutas y más la capacidad de adaptarse y corregir el rumbo. Un detalle interesante que el ensayo menciona es cómo House usa el humor negro y el sarcasmo como herramientas para manejar la tensión de lo incierto. Frente a un diagnóstico difícil, dice, si todo fuera obvio, no tendría trabajo. Esa frase revela una aceptación no solo del desafío intelectual, sino también de la carga emocional que implica la incertidumbre. Finalmente, Abrams concluye resaltando que la lógica de House no es solo una técnica, sino una filosofía de vida que rechaza la complacencia, abraza la complejidad y desafía la simplicidad. Al igual que Sherlock Holmes, House está obsesionado con la verdad, pero en un mundo donde la verdad es esquiva y las respuestas nunca son simples, esa búsqueda se convierte en un arte de la conjetura y la duda. En un proceso donde la lógica y la intuición conviven. De eso lo explica todo. Barbara Ann Stock. Barbara Ann Stock nos sumerge en la fascinante y a veces perturbadora manera en que Gregory House encuentra la pieza clave que desata el enigma médico. Aquí se revela cómo, para House, el diagnóstico no es solo un hallazgo científico, sino un momento casi épico donde la verdad estalla, un instante en que todo cobra sentido y el caos aparente se ordena finalmente. Desde el inicio, Stock nos invita a entender ese famoso momento que House y su equipo tanto buscan, la epifanía diagnóstica, esa chispa en medio de la oscuridad, ese queso lo explica todo. Que puede salvar o condenar una vida. La autora destaca cómo esta frase, repetida a lo largo de la serie, no es un cliché ni un recurso dramático, sino el núcleo mismo del método houseano. House y sus colaboradores, Foreman, Chase, Cameron, viven obsesionados por descubrir esa pieza oculta que conecta todos los síntomas dispares. Pero no es fácil. En las escenas analizadas, se observa que House se adentra en lo inesperado, examina mentiras del paciente, hechos pasados, incluso pistas aparentemente insignificantes. Cuando todo parece absurdo, busca la anormalidad, señala House mientras cuestiona a un paciente que niega tener hábitos de riesgo. Barbara Ann Stock subraya que ese queso lo explica todo, representa un quiebre epistemológico, es el momento en que la incertidumbre se transforma en conocimiento claro, cuando el diagnóstico se vuelve evidente y, con ello, la posibilidad de actuar eficazmente. Pero ese instante no llega sin lucha ni sin dudas. El capítulo narra casos donde House descarta hipótesis oficiales, enfrentándose a la resistencia del hospital y hasta a la incredulidad de su equipo. En un caso particularmente intenso, House enfrenta la desconfianza de la doctora Cameron, quien duda de la ética de realizar una prueba invasiva basada solo en una corazonada. House responde con su clásico sarcasmo: prefiero ser odiado por hacer lo correcto que amado por hacerlo fácil. Esa frase resume su voluntad férrea de llegar a la verdad, aunque esa verdad duela o genere conflicto. El capítulo describe también la interacción con Wilson, el oncólogo y amigo cercano de House, quien aporta un contrapunto humano. Wilson intenta recordar a House que la medicina no solo es lógica y diagnóstico, sino también empatía y cuidado. Pero House replica que sin la certeza del diagnóstico, la empatía se vuelve ineficaz, pues no puedes tratar fantasmas. Aquí Stock realiza una reflexión profunda sobre la tensión entre la lógica diagnóstica y el elemento humano en la medicina. House es un genio de la deducción, pero su búsqueda del queso lo explica todo, puede hacerle perder de vista el impacto emocional en el paciente. En este punto, la autora señala la ambivalencia del personaje. Su brillantez clínica convive con una distancia afectiva que genera tanto admiración como conflicto. Un aspecto fundamental que destaca la autora es el rol de las conjeturas y las hipótesis en la dinámica de House. La búsqueda de la explicación definitiva implica una serie de intentos fallidos, contradicciones y ajustes constantes. Cada error me acerca a la verdad, admite House en una escena donde debe revisar todo desde cero después de un diagnóstico fallido. Esto refleja una filosofía científica y existencial que reconoce que la verdad es un proceso, no un punto fijo. Stock también menciona cómo la serie utiliza el recurso narrativo del misterio para captar la atención del espectador, pero aclara que la verdadera enseñanza está en el método.
la capacidad para tolerar la incertidumbre y continuar preguntando, cuestionando y probando hasta encontrar ese momento revelador. Por último, la autora introduce una comparación literaria, evocando a Sherlock Holmes y su frase célebre: cuando eliminas lo imposible, lo que queda, por muy improbable que sea, debe ser la verdad. House toma esta máxima, pero la adapta a un terreno aún más volátil y menos predecible, el cuerpo humano y su compleja maquinaria, donde lo imposible puede disfrazarse de probable y viceversa. En conclusión, esta sección nos deja con la imagen de House como un buscador incansable de verdades ocultas. Alguien que se niega a aceptar explicaciones superficiales y que entiende que solo enfrentando la incertidumbre con audacia se puede alcanzar ese instante luminoso donde eso lo explica todo. Un instante que, aunque efímero, puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. El sonido de un House aplaudiendo, el doctor mal educado como retórico del Zen Jeffrey Serafy / Jeremy Barris. Jeffrey Serafy y Jeremy Barris nos invitan a explorar una faceta menos obvia pero profundamente significativa del Dr. Gregory House, su comportamiento rudo, su sarcasmo punzante y su aparente irreverencia como herramientas retóricas que remiten a la filosofía Zen, esa corriente que busca la verdad más allá de las palabras y las apariencias. Desde el inicio, los autores describen a House como un personaje que, aunque parece maleducado y descortés, utiliza su lenguaje como una forma de desmantelar ilusiones y llevar a sus interlocutores a un estado de conciencia más profundo. El silencio puede ser más ruidoso que las palabras, dice House en una escena analizada, y ese silencio cargado, esa actitud desafiante, funcionan como un aplauso irónico a la verdad inesperada, al despertar interior que busca el Zen. House, en su relación con personajes como Wilson, Cuddy, Foreman y Cameron, no solo se comunica para informar, sino para provocar. Sus comentarios mordaces y su lenguaje directo son un método para romper con las convenciones sociales y cognitivas que muchas veces nos atrapan en falsas seguridades. Por ejemplo, cuando Cameron intenta suavizar un diagnóstico, House responde con un "no tenemos tiempo para cuentos de hadas", mostrando su rechazo a la complacencia y la evasión. Raffi y Barris explican que esta actitud houseana es comparable a los koanes zen. Esas paradojas o preguntas aparentemente sin sentido que el maestro plantea para romper la lógica y llevar al discípulo a una comprensión inmediata y directa. De manera parecida, House usa el sarcasmo y la ironía para interrumpir patrones mentales, obligando a sus colegas y pacientes a confrontar la realidad tal cual es, sin disfraces ni evasiones. En un pasaje crucial, los autores analizan el famoso House aplaudiendo, ese gesto simbólico que en la serie suele aparecer cuando House reconoce irónicamente que una conclusión, por absurda o dolorosa que sea, es correcta. Ese aplauso no es solo un signo de reconocimiento, sino un modo de rendirse ante la paradoja y la incertidumbre, muy en línea con la aceptación zen de lo que es. Aplaudir la verdad aunque duela, como dirían los autores, es una expresión de sabiduría disfrazada de irreverencia. La interacción con Wilson es especialmente destacada en este capítulo. Wilson representa la parte humana, afectiva y ética que contrasta con la dureza de House. Sin embargo, incluso Wilson se ve atrapado en la lógica houseana que no permite evasiones. En un diálogo donde Wilson intenta suavizar un golpe, House le responde: "No se trata de ser amable, se trata de ser cierto". Esta frase revela el núcleo de su retórica, la búsqueda incansable de la verdad, por más incómoda que sea. Además, el texto aborda cómo el carácter aparentemente áspero y hasta agresivo de House funciona como una forma de meditación activa. En lugar de buscar la paz en la pasividad o el conformismo, House la alcanza, según Raffi y Barris, a través de un enfrentamiento constante con la realidad, usando la lógica y el humor como armas para despojarse de las ilusiones. Los autores hacen una reflexión interesante comparando a House con el maestro Zen que, en su austeridad y provocación, guía a sus discípulos hacia una comprensión más profunda. House no entrega verdades en forma amable o decorada, las lanza con crudeza, como un golpe necesario para despertar a la realidad. Este contraste resulta clave para entender por qué, a pesar de su personalidad conflictiva, House es un personaje fascinante y con un poder comunicativo singular. Un detalle no menor que se menciona es cómo este House maleducado desafía también las expectativas del espectador y del entorno hospitalario. Mientras todos esperan una figura amable y convencional, House desarma esas expectativas con su rudeza. Pero esa rudeza no es arbitraria, tiene un propósito claro: sacudir el confort para abrir paso a la verdad. Por último, Raffi y Barry sugieren que el aplauso simbólico de House no es solo una burla, sino una aceptación zen de que la realidad es compleja, paradójica y a veces dolorosa, pero que solo enfrentándola sin filtros podemos avanzar. Como dice House en un momento que resume esta filosofía: la verdad duele, pero mentir duele más.
Así, este capítulo nos revela que el Dr. House no es solo un médico brillante y sarcástico, sino también un retórico del zen disfrazado de maleducado, cuya manera de comunicarse desafía las formas convencionales para tocar lo esencial. Ser agradable está sobrevalorado, House y Sócrates, de la necesidad del conflicto Melanie Frappier. En este capítulo, Melanie Frappier nos lleva a descubrir una faceta profunda y quizá inesperada de Gregory House, su inclinación no solo hacia el conflicto, sino hacia la confrontación necesaria como motor esencial de la verdad, recordándonos la actitud del gran Sócrates, quien nunca buscó ser agradable, sino comprometido con el cuestionamiento y la discordia productiva. Desde el inicio, la autora nos plantea que House no es un simple doctor malhumorado o provocador sin causa. Por el contrario, su actitud conflictiva y su sarcasmo se inscriben en una larga tradición filosófica que reivindica el valor del conflicto como instrumento indispensable para el conocimiento y el progreso. Ser agradable está sobrevalorado, parece decir House cada vez que desafía a sus colegas o pacientes, recordándonos que la verdad rara vez se encuentra en el terreno cómodo de la complacencia. Frappier expone cómo House, al igual que Sócrates en la antigua Grecia, emplea la ironía y el cuestionamiento incisivo para sacar a la luz contradicciones, para desarmar discursos superficiales, sobre todo, para desafiar las verdades aceptadas. En varios pasajes, la autora describe escenas donde House pone en jaque a su equipo, Foreman, Chase, Cameron, y a otros médicos del hospital con preguntas que nadie quiere responder, enfrentando no solo sus certezas médicas sino sus egos y prejuicios. Un ejemplo concreto se presenta cuando Cameron intenta aliviar la tensión con un paciente negando su historial de abuso de sustancias. House interrumpe bruscamente, con un tono cortante: "No vine a hacer amigos, vine a salvar vidas". Esa frase, aunque dura, revela la filosofía houseana, la necesidad de romper con la complacencia y la mentira para llegar a la verdad. La autora nos invita a reflexionar sobre cómo el conflicto, que para muchos es sinónimo de violencia o ruptura, aquí se convierte en una herramienta epistemológica vital. House, como Sócrates, sabe que la comodidad es enemiga del pensamiento profundo. Por ello, prefiere la incomodidad del debate agudo, la tensión del desacuerdo, antes que una aceptación dócil que oculte fallas o mentiras. Frappier también se detiene en la relación entre House y Wilson, la voz de la empatía y la moderación. Wilson representa ese intento constante de suavizar las confrontaciones, de buscar el equilibrio entre el cuidado y la verdad. Sin embargo, House insiste en que la verdad duele, pero es necesaria, lo que genera un contrapunto dramático y filosófico. Este contraste entre ellos no solo humaniza al personaje principal, sino que ilustra la tensión eterna entre verdad y amabilidad, conflicto y armonía. Un dato relevante que la autora señala es que esta dinámica entre conflicto y verdad tiene paralelos en la vida real, donde los avances en medicina, ciencia y ética suelen surgir precisamente de debates difíciles, cuestionamientos incómodos y rupturas con el pensamiento convencional. En ese sentido, House encarna la figura del médico filósofo que no teme desafiar reglas ni modos establecidos, porque solo a través de la disensión puede surgir una comprensión más profunda. Melanie Frappier, además, destaca cómo esta perspectiva casa con la idea socrática del elenchus, la técnica del diálogo que desarma las falsas creencias a través de preguntas constantes y confrontación directa. House aplica este método en cada caso clínico, en cada interacción con pacientes o colegas, y aunque esto genere resistencia y malestar, su persistencia revela una convicción firme: prefiero la verdad aunque duela, antes que una mentira cómoda. El capítulo concluye con una reflexión sobre la importancia del conflicto para el crecimiento personal y profesional. En palabras de House, si todos te quisieran, algo estarías haciendo mal, y esto resume la esencia de su lógica: la búsqueda de la verdad no es amable ni sencilla, pero sí imprescindible. En definitiva, este capítulo nos muestra a House como un contemporáneo de Sócrates, un agente provocador que, con su rudeza y sarcasmo, nos invita a abrazar el conflicto no como un problema, sino como una vía para descubrir lo que realmente importa. ¿Hay algún taoísta en Dr. House? Peter Bernetze. Peter Bernetze nos invita a descubrir una dimensión más sutil y profunda de Gregory House, el médico cáustico y brillante, preguntándose si en su lógica y método también hay un eco del pensamiento taoísta. Esa antigua filosofía china que abraza la fluidez, la paradoja y la aceptación de la realidad tal como es. Desde el comienzo, Bernetze señala cómo House, a pesar de su aspecto duro y racionalista, muchas veces se comporta como un verdadero practicante del Tao, aunque sin darse cuenta. El doctor no busca imponer una lógica rígida, sino adaptarse a la complejidad impredecible de los casos médicos y humanos que enfrenta, siguiendo un camino parecido al Wu Wei, esa idea taoísta de actuar sin forzar. Fluir con el ritmo natural de las cosas.
En la narración, el autor describe varias escenas donde House muestra un desapego notable frente a las estructuras tradicionales del hospital o las normas sociales. Por ejemplo, cuando se enfrenta a diagnósticos que parecen cerrados, él no se aferra a una única teoría, sino que está dispuesto a seguir el río, permitiendo que los síntomas y las pruebas le guíen. Como House dice en una escena icónica, el cuerpo siempre habla, solo hay que aprender a escuchar sus silencios. Peter Bernetze también reflexiona sobre el modo en que House abraza las contradicciones y paradojas, muy al estilo taoísta. No todo tiene que ser blanco o negro, ni una causa única para un efecto. Esto queda claro cuando el doctor afirma, en la medicina, como en la vida, lo que parece correcto a veces es la peor mentira. Esa actitud de reconocer que la realidad es cambiante, compleja y a menudo contradictoria, es un principio fundamental del Tao. Además, el texto menciona la relación de House con su entorno y su equipo. Aunque es brusco y a veces distante, House evita la confrontación innecesaria y parece dejar que las cosas se resuelvan por sí mismas en ciertos momentos, un guiño a la idea taoísta de no forzar el curso natural. Por ejemplo, cuando Foreman intenta imponer una forma de trabajo más ortodoxa, House responde con un sutil sarcasmo, déjalo fluir, no todo se controla. Esta frase encapsula esa filosofía de adaptabilidad y flexibilidad que atraviesa el capítulo. Bernetze también introduce la noción de que House es un maestro en reconocer la impermanencia y la interconexión, aunque no use esos términos explícitamente. En una discusión con Cameron, el doctor señala que nada es estático, ni siquiera la enfermedad. Esta frase refleja la esencia taoísta de que todo está en constante cambio, y que aceptar esa realidad es clave para una práctica médica y vital auténtica. Un momento especialmente profundo del capítulo es cuando se destaca que, a pesar de su cinismo y dureza, House no se opone a la vida ni a la naturaleza, al contrario. Parece ser un observador agudo de sus ritmos y sus misterios, en una actitud que el taoísmo veneraría. No busca controlar todo ni combatir lo inevitable, sino que aprende a danzar con el caos, a usar la incertidumbre como aliada y no como enemiga. En este sentido, House encarna al doctor taoísta moderno, que sabe que el conocimiento no es una verdad absoluta, sino un flujo de comprensión que debe adaptarse a la realidad cambiante. Su método diagnóstico, lleno de ensayo y error, de pruebas y rectificaciones, es en sí mismo un acto de humildad ante lo desconocido, una aceptación de la complejidad y la ambigüedad. Finalmente, Bernetze concluye señalando que, aunque House nunca menciona explícitamente el Tao, su actitud y su manera de enfrentar la medicina y la vida revelan una afinidad clara con esta sabiduría ancestral. El camino no está en la resistencia, sino en el ajuste. Y eso es lo que House hace, a su manera irreverente y genial. Así, este capítulo nos ofrece una visión renovada del Dr. House, no solo como un genio médico o un rebelde antisistema, sino también como un practicante inadvertido de un camino taoísta, que enseña a fluir con la incertidumbre, aceptar la paradoja y encontrar la verdad en el movimiento constante de la vida. Parte 3. La naturaleza de la medicina es lo que vas a joder, House y los principios éticos. Todo el mundo te importa. Ética de Cameron de la preocupación por los demás. Rená Sile. Rená Sile nos invita a conocer la ética particular que encarna a Alison Cameron, una integrante del equipo de House que representa ese lado del cuidado médico que no se puede medir ni diagnosticar fácilmente. La preocupación sincera y genuina por la persona detrás de la enfermedad. En un mundo dominado por la fría lógica clínica y el pragmatismo áspero que caracteriza a Gregory House, Cameron aparece como un faro de empatía, un recordatorio constante de que todo el mundo te importa. Desde el principio, la autora destaca cómo Cameron no solo es médica, sino una verdadera protectora de la dignidad humana en medio del caos del Hospital Princeton Plainsboro. Para ella, el paciente no es solo un conjunto de síntomas, sino una persona con miedos, esperanzas y una historia propia. Su ética está profundamente enraizada en esa idea, y así lo expresa con fuerza cuando afirma que todo el mundo te importa, frase que se vuelve el alma de su postura ética y profesional. El choque entre Cameron y House se hace inevitable. House, con su habitual cinismo y pragmatismo frío, no tarda en cuestionar ese enfoque. En una escena que sí le describe con detalle, Cameron defiende a un paciente frente a una prueba arriesgada que House propone. No se trata solo de diagnósticos, son personas, no casos. Aquí vemos un punto de tensión fundamental. Cameron ve la medicina como un acto que debe respetar la vulnerabilidad humana, mientras House la concibe como una ciencia implacable donde el fin justifica los medios. En esta dinámica también entran en juego Eric Foreman y Robert Chase, quienes muchas veces se debaten entre la fría lógica médica y la sensibilidad que Cameron representa. Foreman plantea la difícil pregunta: ¿hasta dónde vale la pena arriesgar la vida por una oportunidad incierta? Un cuestionamiento que refleja la complejidad ética que enfrentan los médicos a diario, y la delgada línea entre el riesgo y la esperanza.
Pero Renasile es clara en que la ética de Cameron no es un mero sentimentalismo ni ingenuidad. Más bien, es una responsabilidad moral sólida que reconoce que la medicina no es solo ciencia, sino también humanidad. Cameron es la voz que dice con convicción que la preocupación no es debilidad, es la base de la ética médica. Esta frase, sencilla pero poderosa, rescata la importancia de mantener vivo el aspecto humano en un sistema que a veces puede despersonalizar al enfermo, tratándolo más como un objeto que como un sujeto. El capítulo no solo muestra a Cameron en sus luchas externas, sino también en su batalla interna. En varios pasajes, si le revela la duda que la consume, a veces siento que pierdo la batalla entre la razón y el corazón. Esa confesión no es solo un momento de vulnerabilidad, sino una muestra palpable de lo difícil que es mantener una ética de cuidado en un ambiente tan duro y, a veces, despiadado. Esta tensión ética no solo afecta a Cameron, sino que, según la autora, también desafía a House. En medio de su escepticismo y cinismo, Cameron lo confronta con una verdad que él no puede ignorar, que las decisiones médicas tienen consecuencias morales y emocionales. La frase "todo el mundo te importa" se transforma así en un mantra, una luz que guía el difícil arte de curar, aunque muchas veces quede en segundo plano frente a la urgencia y la lógica fría. En resumen, este capítulo nos ofrece una mirada profunda y necesaria al compromiso ético desde la perspectiva de Alison Cameron. Su ética de preocupación sincera, aunque a veces parezca débil frente al escepticismo y pragmatismo de House, es esencial para preservar la humanidad en la medicina. Porque al final, más allá del diagnóstico y el tratamiento, está el cuidado de una vida, de una persona que merece respeto, compasión y dignidad. Entubar o no entubar, principios y prioridades de House. Barbara Ann Stock y Teresa Blanmeyer Burke. Las autoras Barbara Ann Stock y Teresa Blanmeyer Burke nos llevan al centro mismo del dilema ético en la medicina, a través de uno de los conflictos más emblemáticos y tensionantes que enfrenta el Dr. Gregory House. Decidir cuándo y cómo intervenir en una vida al borde del abismo, cuando la línea entre salvar o perjudicar es tan delgada como frágil. Desde el inicio, las autoras plantean la escena en el Hospital Princeton Plainsboro, donde una paciente crítica llega con problemas respiratorios severos. El debate inmediato gira en torno a si debe ser entubada, una intervención que puede salvarla, pero también implica riesgos considerables, dolor intenso, y una calidad de vida incierta después. O dejar que la naturaleza siga su curso. Esta decisión pone en jaque no solo la técnica médica, sino los principios éticos que House sostiene con una mezcla de pragmatismo brutal y convicción personal. House, acompañado de sus médicos Foreman, Chase y Cameron, se enfrenta a esta cuestión con la típica mezcla de cinismo y rigor. En una de las escenas narradas, House lanza su postura sin rodeos: no es sobre lo que queremos hacer, sino lo que podemos soportar. Esta frase marca el tono: la prioridad no es la esperanza idealista, sino la realidad dura, donde el sufrimiento pesa más que las intenciones. Foreman, con un enfoque más convencional y humanista, defiende la idea de que siempre se debe buscar dar más tiempo, más oportunidades. Su argumento es claro: cada vida tiene valor, por más pequeña o débil que parezca. Pero Cameron, desde su ética basada en la preocupación sincera, se muestra más temerosa de infligir sufrimiento innecesario, advirtiendo que a veces, la mejor medicina es saber cuándo no hacer nada. Aquí emerge un claro choque entre actuar para prolongar la vida y proteger la dignidad del paciente. Las autoras enfatizan que este conflicto es un reflejo fiel de la realidad médica, donde las decisiones raramente son blancas o negras. House personifica esa dificultad, es capaz de tomar medidas extremas, pero sin perder de vista que el paciente no es solo un cuerpo, sino un ser vulnerable y complejo. En este sentido, la frase que da título a la parte, "la naturaleza de la medicina es lo que vas a joder", es una confesión incómoda pero honesta sobre el oficio médico. Cualquier intervención conlleva un riesgo, y nadie puede garantizar resultados perfectos. Una escena impactante que describe el texto muestra a House enfrentándose a la familia de la paciente, quienes claman por hacer todo lo posible. House, implacable, responde con una dureza que duele: a veces, hacer todo es solo prolongar la agonía. La conversación no solo revela la tensión entre médicos y familiares, sino también la responsabilidad moral que recae sobre los hombros del médico. ¿Debe seguir los deseos de los allegados o guiar la decisión con base en su experiencia y juicio clínico? Las autoras también exploran cómo la posición de House desata en su equipo debates intensos. Chase cuestiona la frialdad aparente de su jefe, mientras que Cameron expresa su temor a perder la humanidad en el proceso. Foreman, siempre ponderado, intenta encontrar un equilibrio. Esta interacción refleja la complejidad de los valores éticos en la medicina contemporánea: el respeto a la autonomía, el principio de no maleficencia, la beneficencia y la justicia, todos peleando por prevalecer. En un momento reflexivo,
las autoras comentan que la actitud de House, aunque pueda parecer implacable, responde a un principio ético muy arraigado, el principio de realismo clínico, que consiste en aceptar las limitaciones del cuerpo humano y de la medicina misma, evitando falsas esperanzas que solo llevan a más sufrimiento. House insiste en que no podemos curar lo incurable, pero podemos evitar que empeore. Esa aceptación de la realidad, aunque dura, es para él una forma de respeto al paciente. El texto destaca también que esta ética pragmática no excluye la compasión, sino que la transforma. La verdadera preocupación médica para House pasa por minimizar el dolor innecesario y respetar la dignidad, aun cuando eso implique tomar decisiones que la sociedad o la familia no quieran escuchar. La medicina, en su mirada, no es un acto heroico constante, sino una tarea con costos reales. Finalmente, Stock y Bert concluyen que el dilema del entubar o no entubar simboliza la naturaleza misma de la práctica médica, un terreno donde las certezas son pocas y las responsabilidades enormes. La tensión entre principios éticos no es algo que se resuelva con reglas fijas, sino con diálogo, reflexión y, muchas veces, con la valentía de aceptar que se está jodiendo de alguna forma. Porque ninguna intervención es perfecta. Este capítulo nos invita a reflexionar sobre el peso que llevan las decisiones médicas y cómo House, en su imperfección, encarna esa lucha diaria entre la ciencia, la ética y la humanidad. Como dice la frase de House que se repite como un mantra difícil, la naturaleza de la medicina es lo que vas a joder. Y en ese reconocimiento está, paradójicamente, la esencia de la responsabilidad médica. House y el paternalismo médico, no siempre se puede conseguir lo que se quiere. Mark R. Wicklear. Mark R. Wicklear nos invita a explorar la relación de House con el paternalismo médico, un concepto que traduce el difícil equilibrio entre respetar la autonomía del paciente y, al mismo tiempo, tomar decisiones en su beneficio, aun cuando no sean deseadas por él. Desde el principio, el autor plantea un dilema fundamental que atraviesa la práctica médica y que se refleja con crudeza en la actitud de House: no siempre se puede conseguir lo que se quiere. Esta frase, que funciona como un resumen filosófico, encierra la tensión entre deseo, poder y límite que House enfrenta constantemente. El capítulo inicia con una situación clínica que ejemplifica esta problemática: un paciente en estado crítico que se niega a un tratamiento esencial, desafiando las indicaciones médicas y generando un conflicto ético entre el equipo médico y el derecho individual del paciente. Aquí entran en escena House, Foreman, Chase y Cameron, cada uno con posturas que van desde la insistencia en el tratamiento hasta la defensa de la voluntad personal. House, fiel a su estilo, expresa con franqueza: a veces, hay que decidir por el paciente aunque no esté de acuerdo. Esta frase revela su visión pragmática y, a la vez, paternalista. El médico, con su conocimiento y experiencia, debe actuar para salvar la vida, incluso si eso implica ignorar la resistencia del paciente. Para House, el respeto absoluto a la autonomía puede ser una forma peligrosa de abandono. Sin embargo, el capítulo no se limita a mostrar a House como un mero autoritario. Wicklear profundiza en la justificación ética que House esgrime: la protección del paciente frente a sus propios errores o limitaciones. En ese sentido, House asume el rol de guardián duro, casi como un padre que sabe que no siempre se puede cumplir el deseo del hijo, pero que debe tomar decisiones difíciles para su bienestar. Foreman y Cameron, aunque respetan el conocimiento de House, debaten esta posición con sensibilidad. Cameron advierte que forzar a alguien a recibir ayuda puede romper la confianza irreparablemente, mientras Foreman señala que la autonomía es la base de la dignidad humana, no un lujo negociable. Estas frases nos muestran que el paternalismo no es una postura unánime, sino que despierta profundas reflexiones sobre la libertad y el poder en la relación médico-paciente. El texto describe cómo House, frente a estas objeciones, se mantiene firme, convencido de que el deber de salvar vidas a veces requiere intervenir con firmeza. En una conversación con Chase, House declara: no es sobre lo que quieren, es sobre lo que necesitan. Esta diferencia sutil pero crucial resume la tensión entre deseo y necesidad, entre libertad y responsabilidad. Aquí, Wicklear introduce una comparación con el derecho y la ética contemporánea, donde se valora mucho la autonomía, pero también se reconoce que hay casos en que el paternalismo puede ser justificado. Sobre todo en situaciones donde la capacidad de decisión del paciente está comprometida o cuando la inacción puede ser fatal. Un dato importante que emerge en el capítulo es la complejidad del contexto médico real. Las decisiones se toman bajo presión, con información imperfecta, y con consecuencias que van más allá del paciente, afectando a familiares, personal y la sociedad. Por eso, el paternalismo de House no es caprichoso, sino parte de un intento, aunque áspero y controversial, de proteger vidas. En una escena que la autora detalla, House impone un tratamiento a un paciente que se rehúsa rotundamente. La tensión sube cuando la familia también cuestiona el proceder.
House afirma con su habitual dureza, no es lo que quieres, es lo que tienes. Aunque parezca duro, esta frase refleja la crudeza que a veces debe asumir la medicina cuando el paciente y su entorno no comprenden la gravedad real. El capítulo concluye reflexionando que el paternalismo médico, en la figura de House, es una espada de doble filo. Por un lado, puede salvar vidas cuando el paciente no está en condiciones de decidir bien. Por otro, puede socavar la confianza y la autonomía, elementos fundamentales en la ética médica moderna. House, en su contradicción, encarna ese choque brutal entre dos valores que a menudo parecen irreconciliables. Finalmente, Mark Arkwiclear nos deja con esta reflexión que también podría servir de cierre. En la medicina, el poder de decidir por otro es un peso que no debe tomarse a la ligera, pero que a veces es inevitable si queremos preservar la vida. Y en esa responsabilidad reside la paradoja de House, un médico que no teme ser impopular, porque sabe que no siempre se puede conseguir lo que se quiere, pero siempre debe intentarse lo que se debe. Si el fin no justifica los medios, ¿entonces qué? Catherine Sartin. En esta sección, Catherine Sartin nos introduce a una reflexión profunda y provocadora sobre uno de los dilemas éticos más espinosos que enfrenta Gregory House, la tensión entre los medios y el fin en la práctica médica. Desde el inicio, Sartin plantea la pregunta que desarma a muchos: si el fin no justifica los medios, ¿entonces qué? Este interrogante abre el debate sobre hasta dónde es legítimo llegar en la búsqueda del diagnóstico y la cura, sin perder de vista la humanidad y la ética. El capítulo inicia con una escena en la que House se enfrenta a un caso complejo que requiere medidas extremas. Frente a un paciente cuya vida pende de un hilo, House propone procedimientos arriesgados, incluso invasivos, que otros consideran poco ortodoxos o moralmente cuestionables. Aquí, la narrativa nos lleva por el recorrido de las dudas y justificaciones de House, quien repite con su acostumbrada contundencia: a veces, tienes que romper las reglas para salvar a alguien. Los personajes clave en esta discusión son, además de House, sus colaboradores Foreman, Cameron y Chase, quienes encarnan distintas posturas éticas. Foreman, por ejemplo, cuestiona la validez de saltarse protocolos y procedimientos establecidos. No podemos jugar a ser dioses sin pagar un precio. Cameron, siempre el corazón del grupo, teme que el afán de House por salvar al paciente termine causando más daño, cuando dejamos de ser médicos y nos volvemos verdugos. Chase, por su parte, actúa como un puente entre la frialdad científica y la humanidad, reconociendo que aunque los medios de House pueden parecer duros, a menudo son necesarios. Él admite que en la frontera entre la vida y la muerte, la ética se vuelve un terreno resbaladizo. Sartin detalla cómo House no se deja llevar por un simple utilitarismo que justificara cualquier acción por un resultado deseado. Más bien, su ética es compleja y cargada de realismo brutal. House sabe que todos mienten y que a veces la verdad está oculta en capas de engaños, tanto de los pacientes como del sistema. Por eso, él siente que está obligado a usar métodos extremos para revelar esa verdad y salvar vidas, a una costa de la incomodidad moral. Una reflexión central del capítulo es que el fin, por sí solo, no puede legitimar todos los medios, pero tampoco los medios pueden ser descartados si conducen a un bien mayor. Aquí Sartin conecta con corrientes filosóficas clásicas, recordándonos que la ética médica debe equilibrar la justicia, la beneficencia y el respeto por la autonomía, sin sacrificar ninguno de estos valores por completo. En una escena especialmente reveladora, House es confrontado por un paciente o familiar indignado que acusa a House de crueldad. ¿Cómo puede alguien llamar cura a esto? House responde con su típica mezcla de sarcasmo y sinceridad: porque si no lo hago, nadie más lo hará. Este intercambio expone la soledad ética en la que se mueve House, un profesional que toma decisiones difíciles que a veces otros rehúsan. El capítulo también invita a reflexionar sobre cómo, en la medicina real, estas tensiones no son meras ideas, sino dilemas diarios que ponen a prueba la integridad y el carácter de cada médico. No existe un manual perfecto que dicte qué camino seguir cuando la naturaleza de la medicina es lo que vas a joder. La pregunta que Sartin deja flotando es cómo sostener la ética cuando el terreno está lleno de sombras. Finalmente, la autora concluye que la ética en House no es una ética de la impunidad, sino una ética del riesgo calculado, donde cada acción lleva consigo una responsabilidad enorme. House no busca excusas para sus métodos, busca justificar su compromiso con la vida, aun cuando el camino sea difícil y lleno de contradicciones. Así, este capítulo nos deja con la invitación a pensar que, aunque el fin no siempre justifique los medios, la medicina exige que aprendamos a navegar ese dilema con valentía, honestidad y humanidad. Porque, como dice House en el fondo, no hay cura sin conflicto, ni salvación sin sacrificio. House contra Tritter, acerca del conflicto entre la autoridad teórica y la práctica. Kenneth Ehrenberg. En esta sección,
Kenneth Ehrenberg nos sumerge en el intenso enfrentamiento entre el Dr. Gregory House y el detective Tritter, una figura que encarna la autoridad institucional y legal, representando así el peso de las normas y la regulación externa frente a la práctica médica y sus dilemas. Este conflicto no solo tiene lugar en la trama del Hospital Princeton Plainsboro, sino que refleja una problemática más amplia, la tensión entre la autoridad teórica, las reglas, protocolos y leyes, y la realidad de la práctica médica, con toda su complejidad y contradicciones. La narrativa comienza con la llegada de Tritter al hospital, dispuesto a investigar a House por su conducta controversial, principalmente por su abuso de medicamentos y su actitud desafiante frente a la administración. Tritter, como símbolo de la ley, se muestra inflexible y firme, declarando en más de una ocasión, las reglas están para cumplirse, no para ser ignoradas. Su presencia pone en jaque la libertad de House para actuar con el criterio que él considera necesario, y desata un pulso donde se cuestiona qué debe prevalecer, la normativa o la autonomía profesional. House, por supuesto, responde con su habitual cinismo y resistencia: las reglas no curan, solo complican. Esta frase resume su postura rebelde, pero también revela un punto crucial: en la práctica médica, la rigidez normativa puede entorpecer la creatividad, la flexibilidad y el juicio personal que muchas veces salvan vidas. House defiende que la realidad del hospital es un espacio donde la autoridad teórica, esas normas frías y externas, no siempre puede controlar lo que sucede en la trinchera clínica. Los personajes que intervienen activamente en esta parte son, además de House y Tritter, el equipo médico formado por Foreman, Cameron y Chase, quienes observan con preocupación cómo este enfrentamiento afecta no solo a House sino también la dinámica del hospital. Foreman, más pragmático, intenta mediar, señalando que sin reglas, el caos puede reinar. Cameron, siempre comprometida con la ética, teme que la lucha de House con Tritter termine poniendo en peligro la confianza en el sistema médico. Chase, en cambio, parece comprender la posición de House, aunque reconoce que toda libertad sin límites puede ser peligrosa. Una escena especialmente tensa ocurre cuando Tritter comienza a presionar a los colaboradores de House, incluso con medidas legales y amenazas, buscando que revelen información sobre las irregularidades de House. Este acto se siente para House como una invasión y una traición, y él responde con dureza: esto no es justicia, es persecución. La tensión no es solo personal, sino un choque entre la autoridad externa y la ética interna del equipo médico. Ehrenberg señala que este conflicto es una metáfora potente de la lucha que existe en muchas profesiones, pero muy particularmente en la medicina, donde las decisiones deben tomarse rápido, a menudo en zonas grises donde las reglas no contemplan todos los casos posibles. House encarna esa resistencia a la autoridad teórica, pues él cree que la medicina es un arte tanto como una ciencia, y que el cumplimiento estricto de normas puede ser una cadena que limita la eficacia. Un dato interesante que aporta el texto es que, en la vida real, la tensión entre médicos y reguladores es constante, y se manifiesta en debates sobre protocolos, errores médicos, ética y responsabilidad profesional. Este choque puede tener consecuencias tanto positivas, como el mejoramiento de prácticas, como negativas, cuando la burocracia impide la acción decisiva. En una reflexión central, Ehrenberg comenta que la autoridad teórica, representada por Tritter, actúa como un contrapeso necesario para evitar abusos y errores graves. Sin embargo, si esta autoridad se vuelve inflexible y desconectada de la realidad práctica, puede convertirse en un obstáculo para la atención efectiva. House, por su parte, desafía ese obstáculo con valentía, aunque a un costo personal alto. El capítulo termina con un diálogo entre House y Tritter, donde ambos exponen sus posturas sin ceder terreno. Tritter advierte: sin reglas, eres solo un médico sin control. House responde: y sin médicos como yo, las reglas son solo palabras muertas. Este intercambio resume la eterna batalla entre la teoría y la práctica, la ley y la realidad, que no tiene una solución fácil ni definitiva. Este enfrentamiento nos invita a reflexionar sobre la necesidad de equilibrio. Ni la autoridad teórica puede imponerse sin considerar las complejidades del día a día, ni la práctica médica puede ignorar la regulación y el marco ético. En esa dialéctica está la esencia de la medicina moderna y de personajes como House, que nos muestran la dificultad y belleza de ejercer la responsabilidad en contextos complejos. Parte 4. Las drogas no me estimulan, me hacen neutral. Virtudes y carácter en el Dr. House. House y la virtud de la excentricidad. John R. Fitzpatrick. En este capítulo, John R. Fitzpatrick explora una faceta particular y muy característica del Dr. Gregory House: su excentricidad. Más que un simple rasgo de personalidad o una rareza, esta excentricidad se presenta como una virtud compleja, íntimamente ligada a su genio médico y a su manera única de entender el mundo. Desde el inicio,
Fitzpatrick nos introduce en la idea de que House no es solo un médico brillante, sino un personaje cuya singularidad desafía las normas sociales y profesionales, y que, paradójicamente, esa divergencia es lo que le permite lograr lo que otros no pueden. El capítulo arranca describiendo cómo House se viste de manera poco convencional, su andar encorvado y su actitud desafiadora, actitudes que muchos podrían considerar como simple rebeldía o incluso problemas de carácter. Sin embargo, el autor señala que detrás de esta fachada está una forma de virtud que se manifiesta en la independencia y la creatividad. House afirma en un momento que no me interesa lo que piensen los demás, solo lo que funciona, una frase que encapsula perfectamente su rechazo a las convenciones y su foco en la eficacia. Los personajes que aparecen en esta sección incluyen principalmente a House y su equipo, Foreman, Chase y Cameron. Aunque ellos respetan la inteligencia de House, a menudo se ven desconcertados o incómodos con su manera excéntrica de abordar los casos. Foreman, en particular, expresa en varias ocasiones su preocupación por cómo la conducta de House puede afectar la percepción que otros tienen del equipo. Su forma de actuar puede ser un problema para todos nosotros. Pero House responde con indiferencia, repitiendo que la excentricidad es el precio del genio. Fitzpatrick subraya que esta virtud de la excentricidad no solo es un rasgo personal, sino que también cumple una función social y profesional crucial. La medicina, al ser una ciencia llena de incertidumbres y rarezas, necesita a alguien dispuesto a cuestionar lo establecido, a pensar fuera de la caja, a desafiar el statu quo. House, con su comportamiento poco ortodoxo, encarna este papel. En palabras del autor, la excentricidad es la señal de que el médico no está encadenado a dogmas, sino abierto a lo inesperado. En un momento clave, el texto relata un episodio en que House realiza un diagnóstico inesperado gracias a una idea que para otros parecía absurda, un salto mental que solo alguien con su visión particular podía dar. Este caso sirve para ilustrar cómo su excentricidad es una virtud que salva vidas, pues sin ese toque único, los pacientes quedarían atrapados en diagnósticos convencionales y erróneos. El capítulo también reflexiona sobre la relación entre excentricidad y sufrimiento. House no es un excéntrico feliz, sino alguien marcado por el dolor crónico y la soledad, lo que añade una dimensión trágica a su carácter. Fitzpatrick cita a House diciendo, «Las drogas no me estimulan, me hacen neutral», para mostrar que su excentricidad no es una búsqueda de placer sino un mecanismo para sobrevivir a su propio cuerpo y mente. Aquí se abre una conexión literaria y filosófica con figuras como Nietzsche, quien valoró la individualidad y la rebelión como caminos hacia la autenticidad. La excentricidad de House es, en este sentido, un acto de afirmación de sí mismo frente a un mundo que busca encasillarlo. Por último, Fitzpatrick subraya que aunque la excentricidad pueda causar conflictos, rechazos y malentendidos, es fundamental para el carácter virtuoso de House. No es un simple capricho, sino una forma de resistencia ética y profesional que desafía la mediocridad y la complacencia. En palabras de House, que cierran el capítulo con fuerza, ser normal es aburrido, ser genial es raro. En resumen, esta sección nos ofrece una mirada profunda a cómo la excentricidad en House no solo es un rasgo personal llamativo, sino una virtud que impulsa su genio médico y lo convierte en un personaje tan fascinante como imprescindible para entender la complejidad de la medicina y la humanidad detrás del doctor. Amor, el único riesgo que House no puede correr. Sara Protasi. En esta sección, Sara Protasi nos invita a adentrarnos en una dimensión muy humana y vulnerable del Dr. Gregory House, un hombre marcado por su genio médico, su sarcasmo punzante y, sobre todo, por una profunda resistencia al amor y a la intimidad emocional. Protasi explora cómo, a pesar de su capacidad para enfrentar riesgos médicos extremos y su indiferencia ante el dolor físico, House revela que el amor es el territorio donde se vuelve más frágil y donde el miedo a la vulnerabilidad lo paraliza. El capítulo se inicia mostrando a House en su ambiente habitual, la sala de diagnósticos del Hospital Princeton Plainsboro, rodeado de casos complicados y pacientes difíciles. Allí, House despliega su audacia y creatividad sin miedo, dispuesto a arriesgarlo todo por descubrir la verdad médica. Sin embargo, cuando el tema gira hacia sus relaciones personales, la narrativa cambia y el lector descubre a un hombre que declara con crudeza, «Amar es el único riesgo que no puedo permitirme». Esta confesión actúa como un espejo de su aislamiento emocional, un refugio detrás del cual se esconde del dolor que el amor puede causar. Los personajes involucrados en esta parte son principalmente House y su círculo más cercano, Wilson, su amigo y oncólogo, y Cameron, una de sus colegas que personifica la posibilidad de conexión emocional. Wilson aparece como la única figura capaz de penetrar el muro de cinismo de House, ofreciendo un contraste entre la amistad leal y el miedo a la intimidad que House exhibe. Cameron, en tanto, representa ese impulso de amor y empatía que House reprime con firmeza, lo que genera una tensión constante entre ambos. Protasi describe un episodio crucial donde House,
enfrentado a la posibilidad de una relación más profunda con Cameron, se retrae. En ese momento, dice, prefiero el dolor físico a que alguien tenga la llave de mi corazón. Esta frase refleja el núcleo del conflicto interno de House, la paradoja entre su valentía profesional y su temor paralizante al amor. Esta lucha no es solo personal, sino que simboliza el dilema universal entre el deseo de conexión y el miedo al sufrimiento. El capítulo continúa mostrando cómo esta aversión al amor se traduce en comportamientos autodestructivos y defensivos. House recurre a las drogas, al sarcasmo y a la distancia emocional como mecanismos para protegerse, pero también para sabotear cualquier intento de acercamiento genuino. Protasi señala que el amor para House es una enfermedad más peligrosa que cualquier virus o mal diagnóstico, una idea que encapsula la complejidad de su carácter. En un punto particularmente conmovedor, la autora conecta esta resistencia con la noción filosófica de la vulnerabilidad como condición humana. House, en su defensa extrema, parece rechazar lo que todos necesitamos para sanar no solo el cuerpo, sino el alma, la apertura al otro. Protasi lo sitúa en diálogo con obras como El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez, donde se nos recuerda que el amor, a pesar de sus riesgos, es también la fuente de la vida y la esperanza. El capítulo no elude mostrar las consecuencias dolorosas de esta actitud. House experimenta soledad profunda y episodios de desesperanza, que lo llevan a decir en un momento, quizás sea más fácil vivir sin amar, pero vivir sin amar es no vivir en absoluto. Esta frase, llena de honestidad brutal, nos muestra la paradoja que define al personaje. Su incapacidad para correr el riesgo del amor lo condena a un tipo de prisión emocional. Finalmente, Protasi concluye que el amor es la virtud que House no puede aceptar, el riesgo que su carácter y experiencias le impiden asumir plenamente. Sin embargo, esta negativa también es lo que lo humaniza y lo hace tan cautivante para el espectador y el lector. Pues revela que detrás del genio médico y la ironía hay un hombre que lucha con sus demonios internos de la manera más humana posible. En suma, este capítulo nos invita a ver a House no solo como un brillante médico, sino como un ser profundamente marcado por sus heridas emocionales, que teme perder el control en el terreno más impredecible y poderoso de todos, el amor. Una receta para la amistad Sarah Waller. En este capítulo, Sarah Waller se adentra en una faceta menos visible pero esencial del Dr. Gregory House, su compleja y profunda manera de construir y vivir la amistad. Aquí, la autora revela que, más allá del genio médico y la personalidad cáustica, House también encarna un tipo particular de virtud que se expresa a través de sus vínculos con quienes lo rodean, especialmente con su amigo cercano James Wilson. El relato inicia describiendo el cotidiano ambiente del Hospital Princeton Plainsboro, donde las tensiones médicas son constantes y las interacciones humanas a menudo difíciles y cargadas de sarcasmo. Sin embargo, en medio de ese escenario, House y Wilson mantienen una relación que desafía las convenciones típicas de la amistad. Waller comenta que la amistad de House no es amable ni convencional, es una alianza forjada en el humor negro y la aceptación de las imperfecciones mutuas. Desde temprano, vemos que House no es alguien que abraza fácilmente la confianza o la cercanía emocional, pero en Wilson encuentra un refugio donde la honestidad brutal y la lealtad sincera se entrelazan. La autora narra momentos en los que, pese a los constantes insultos y sarcasmos, hay gestos y diálogos que revelan un respeto profundo, aunque enmascarado. Wilson es el único que puede decirme la verdad sin que me salga el veneno, admite House en un pasaje revelador. Otros personajes que aparecen aquí son Cameron y Foreman, quienes observan esta dinámica con una mezcla de admiración y sorpresa, pues para ellos la amistad de House y Wilson parece una anomalía. Cameron llega a decir en una ocasión, no sé cómo soportan estar juntos, pero es innegable que se necesitan. Esta frase sintetiza la complejidad de esa relación, donde la tolerancia a las contradicciones se convierte en la base del vínculo. La narración avanza describiendo episodios concretos donde House y Wilson se apoyan mutuamente en situaciones difíciles, tanto profesionales como personales. Waller enfatiza que, a pesar de su exterior áspero, House muestra una especie de cuidado tácito hacia Wilson, que se manifiesta en acciones más que en palabras. Por ejemplo, cuando Wilson enfrenta un problema de salud, House, aunque con su característico tono irónico, se hace presente de manera inquebrantable. A veces, la amistad no es decir cosas bonitas, sino estar cuando más se necesita, aunque sea para lanzar una broma mala, comenta la autora. En esta sección, Sarah Waller también reflexiona sobre cómo esta amistad ilustra una virtud poco explorada en la medicina y en la filosofía moral, la virtud de la lealtad incondicional. Especialmente en contextos donde la confianza es difícil. La amistad de House y Wilson nos muestra que la virtud no siempre se expresa en actos heroicos o nobles en apariencia, sino también en la constancia y la aceptación de la imperfección humana. Un punto particularmente significativo es cuando House reconoce que, a pesar de todo, Wilson es lo más cercano a una familia que tengo.
Esta declaración abre una ventana a la soledad profunda que vive House, y cómo la amistad se convierte en ese ancla que evita que su aislamiento emocional sea total. Además, Waller pone en diálogo esta relación con conceptos filosóficos sobre la amistad como práctica ética, evocando a Aristóteles y su idea de la amistad verdadera basada en la virtud y la reciprocidad. Pero aquí se destaca que la amistad de House y Wilson no es idealizada ni perfecta, sino más bien un ejemplo realista y honesto de cómo dos personas pueden conectar a pesar de sus defectos, diferencias y peleas constantes. La autora cierra la sección con una reflexión sobre la importancia de valorar la amistad en toda su complejidad, sugiriendo que la relación entre House y Wilson nos enseña que a veces la verdadera amistad es la que resiste el sarcasmo, la distancia y el dolor, y sigue allí, como una luz constante en medio de la tormenta. En resumen, este capítulo revela la dimensión humana y virtuosa de House a través de su amistad con Wilson, mostrándonos que detrás de la excentricidad y el cinismo, existe un hombre capaz de lealtad y afecto profundo, aunque expresado a su manera única y a veces contradictoria. Diagnosticando el carácter, un House dividido. Heather Battelli y Amy Copian. En esta sección, Heather Battelli y Amy Copian emprenden un análisis profundo y reflexivo sobre la complejidad moral y psicológica del Dr. Gregory House, explorando la aparente división interna que configura su carácter. Desde el inicio, las autoras plantean que House no es un personaje unívoco ni fácilmente categorizable, más bien, se presenta como un individuo fragmentado, cuyo carácter refleja una lucha constante entre virtudes y defectos, con momentos de lucidez y otros de autodestrucción. El capítulo comienza describiendo a House como un enigma ético en sí mismo, donde el genio clínico convive con impulsos autodestructivos y un cinismo radical. Esta frase captura la esencia de la paradoja que marca al protagonista. Su brillantez médica está siempre atada a una sombra oscura, a esa adicción al Vicodin que lo mantiene neutral, pero también desconectado. A veces casi incapaz de empatizar sin el filtro del sarcasmo o la ironía. Desde las primeras páginas, se nos introduce a la idea de que House está dividido no solo entre su lado médico y su lado personal, sino también entre distintas dimensiones de su carácter moral. Battelli y Copian examinan cómo la virtud de la honestidad brutal, que muchos celebran en House, puede al mismo tiempo ser fuente de daño emocional tanto para él como para quienes lo rodean. Aquí entran en juego personajes como Wilson, Cameron y Foreman, cuyas interacciones con House revelan estas tensiones internas, mientras Wilson representa la lealtad y el afecto silencioso. Cameron encarna la ética del cuidado, y Foreman, el desafío constante a las decisiones del doctor. La narración sigue con escenas donde House se muestra en sus extremos. Por un lado, su compromiso inquebrantable con encontrar la verdad médica, por otro, su incapacidad para mantener relaciones personales saludables, debido a un carácter que se descompone cuando se enfrenta al afecto genuino o la vulnerabilidad. La autora señala un momento crucial cuando House admite en voz baja: "No sé cómo ser amable sin mentir", lo que refleja su autoconciencia sobre esa fractura interna. Battelli y Copian llevan esta reflexión hacia un plano más filosófico al introducir la noción de que House encarna una forma de carácter dividido, donde no solo hay virtudes enfrentadas a defectos, sino una tensión permanente que hace que su personalidad funcione como un campo de batalla moral. Este diagnóstico, lejos de patologizar, busca entender la complejidad humana en su totalidad, mostrando que la moralidad no es lineal ni simple. Es relevante como el capítulo detalla también el impacto de esta división en la práctica médica de House. Su método diagnóstico, impecable en resultados, está permeado por su carácter volátil, lo que plantea preguntas sobre cómo la integridad moral del médico influye en su habilidad profesional. Foreman, en varias ocasiones, confronta a House diciendo que tu genialidad no justifica tu brutalidad, poniendo en tensión la eficacia y la ética. Una reflexión que emerge aquí es cómo, en la vida real, profesionales con grandes talentos enfrentan dilemas similares, donde el carácter dividido puede ser tanto una fuente de innovación como de conflicto personal. En este sentido, House funciona como espejo de estas complejidades, y la autora invita a pensar que la división interna no necesariamente invalida el valor moral, sino que desafía nuestras expectativas sobre la perfección ética. El capítulo concluye con una mirada comprensiva hacia House, sugiriendo que su carácter fragmentado no es un defecto a erradicar, sino una condición humana reconocible, donde la lucha interna forma parte de la historia de su virtud y también de sus errores. Así, Battelli y Copian nos dejan con la idea de que entender a House es aceptar la ambigüedad moral que todos podemos tener, y que su historia invita a una reflexión más rica sobre qué significa tener un carácter íntegro en un mundo imperfecto. En síntesis, este capítulo nos guía con claridad y profundidad a través de la complejidad del carácter de House, mostrando sus divisiones, sus contradicciones y cómo éstas no solo moldean su personalidad, sino también su ética médica y sus relaciones humanas,
presentándolo como un ser auténtico en su imperfección. La filosofía de House. Todos mienten es mucho más que un análisis de la serie televisiva. Es una exploración meticulosa y valiente de las complejidades éticas, morales y humanas encarnadas en el personaje de Gregory House y su universo médico. En un tiempo en que la medicina, la tecnología y las expectativas sociales sobre los profesionales de la salud se enfrentan a retos sin precedentes. Esta obra ilumina con lucidez cómo la ficción puede reflejar y cuestionar las realidades más crudas del ser humano y su entorno. Desde su publicación, el libro ha sido recibido como una obra pionera en el cruce entre filosofía contemporánea y cultura popular, abriendo un diálogo enriquecedor que supera las barreras académicas. La recepción del público ha sido amplia y diversa. Tanto seguidores fervientes de la serie como académicos han valorado su capacidad para traducir el carácter complejo de House en un terreno filosófico accesible y provocador. Críticos literarios y expertos en ética médica han destacado que la obra desafía el idealismo ingenuo y propone una medicina con rostro humano, pero también con grietas visibles. En la obra, se percibe una influencia palpable de filósofos como Friedrich Nietzsche y Jean-Paul Sartre, cuyas ideas sobre la autenticidad, el absurdo y la existencia resuenan en la figura de House. La referencia a Nietzsche no es casual. House encarna esa lucha nietzscheana entre el superhombre y el hombre corriente, entre la voluntad de poder y la fragilidad humana. Su rechazo a las normas establecidas y su crítica implacable a la hipocresía social recuerdan las reflexiones del filósofo alemán sobre la moralidad tradicional y su llamada a la reevaluación de valores. Por otro lado, Sartre y su idea de que el infierno son los otros encuentra eco en la insoportable convivencia de House con sus colegas, sus pacientes y consigo mismo, donde la interacción humana es a la vez fuente de conflicto y necesidad. Sin embargo, el libro también se distancia de estas corrientes al mostrar que House no es solo un héroe trágico o un outsider filosófico, es un ser imperfecto, donde las virtudes y los defectos coexisten en tensión constante. Esto se aproxima a la ética de la virtud aristotélica, donde el carácter moral no es una cuestión de reglas absolutas, sino de un equilibrio dinámico que se construye con la experiencia, el error y la reflexión continua. Contextualmente, el libro salió en un momento donde la sociedad enfrentaba dilemas sobre la autonomía del paciente, la deshumanización de la medicina y la expansión de la biotecnología. Las discusiones sobre el paternalismo médico y la ética del cuidado, que atraviesan el texto, dialogan directamente con esos debates actuales. La crítica social implícita en la obra, que pone en cuestión la confianza ciega en la autoridad médica y la complejidad de la verdad en el diagnóstico, refleja un zeitgeist marcado por la incertidumbre y la búsqueda de transparencia en las instituciones. Un punto fuerte del libro es cómo conecta estas tensiones con el relato dramático y la construcción de personajes, sin perder nunca el pulso humano. La frase "todos mienten", que da título a la obra, encapsula una verdad inquietante que va más allá de la serie, la inevitable condición humana de ocultar, distorsionar o negar para protegernos o sobrevivir. Esto plantea un desafío ético profundo, que se traduce en el día a día de la medicina, pero también en la vida cotidiana de cualquiera. La crítica literaria ha señalado que la obra, lejos de idealizar o demonizar a House, consigue humanizarlo, permitiendo que el lector vea en él tanto un espejo como una advertencia. El equilibrio entre la admiración por su genialidad y el reconocimiento de sus fallas es un logro que dota al libro de una riqueza única. Además, su estilo accesible y narrativo facilita que el debate filosófico llegue a un público amplio, superando el academicismo tradicional. Para finalizar, la filosofía de House. Todos mienten es un espejo de la condición humana contemporánea, contradictoria, fragmentada, pero siempre en búsqueda de sentido y verdad. En ese sentido, dialoga con otras obras filosóficas que exploran la ambigüedad moral, como El extranjero de Albert Camus o Crimen y castigo de Fyodor Dostoyevsky, donde la lucha interna del individuo se despliega en su entorno social y ético. House, entonces, no es solo un personaje de televisión, sino un símbolo de la lucha diaria entre lo ideal y lo real, entre la ciencia y la humanidad. House no busca agradar. Busca comprender. Y en su brutal honestidad, nos obliga a cuestionar nuestras creencias. ¿Y si la compasión no basta? ¿Y si la verdad duele, pero libera? ¿Y si el verdadero médico es el que se atreve a decir lo que nadie quiere oír? House es un espejo incómodo. Nos recuerda que el ser humano miente, sufre, se contradice. Pero también busca respuestas. Y aunque deteste a la gente, su lucha por descubrir la verdad lo convierte en uno de los filósofos más humanos y más dolorosamente reales de la televisión moderna. ¿Crees que House está justificado en su forma de ver la vida? ¿O crees que su cinismo es solo una forma de escapar del dolor? Déjamelo en los comentarios. Suscríbete para más ensayos donde la filosofía y la cultura pop se dan la mano. Porque, como decía House,
La verdad empieza cuando se acaban las excusas.